Cuando piensas en los años 1400, ¿qué viene a tu mente? Cristóbal Colón, el Renacimiento, reyes y castillos en Europa. Pero ¿qué pasa con África? Para la mayoría de la gente, es una página en blanco, sin ciudades, sin sabios, sin civilización, solo silencio. Como si los africanos aún no fueran parte de la historia. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio fue intencional? Antes de revelar qué estaban haciendo realmente los africanos, en 1490, antes de los barcos, antes de las cadenas. Primero echemos un vistazo al resto del mundo, comenzando por el llamado Nuevo Mundo, América. Mucho antes de que Colón pusiera un pie en el Caribe, mucho antes de que las banderas europeas se clavaran en tierras nativas, las Américas no eran fronteras salvajes e inexploradas. Eran el hogar de civilizaciones profundas, complejas y antiguas. En América Central, el poderoso imperio azteca prosperaba bajo el gobierno del emperador Ahuid. Grandes templos de piedra tocaban el cielo, y corazones humanos eran ofrecidos en rituales destinados a sostener el universo. En América del Sur, el imperio inca, que se extendía desde lo que hoy es Ecuador hasta Chile, se alzaba en las alturas de los Andes, gobernando mediante un intrincado sistema de caminos, almacenes y mensajeros que corrían como el viento. Y, en el Valle Sagrado cerca de Cusco, vivía una familia, los Calizaya. Cada mañana, Tica Calizaya, madre de 4 hijos, despertaba antes del sol. Colocaba maíz y papas cerca del fuego y ofrecía hojas de cacao a los espíritus de la montaña. Su esposo, Yupanqui, regresaba de atender los canales de riego. Su hijo mayor, Ini, entrenaba con los guerreros locales, mientras su hija, Mama Oclo, practicaba tejer historias en los vibrantes textiles de su pueblo. Para ellos, el mundo estaba ordenado, era sagrado y equilibrado. Pero el cambio se estaba gestando silenciosamente desde el este. Al otro lado del océano, Europa vibraba con transformación. El Renacimiento, un renacer del conocimiento clásico, estaba en pleno auge. Artistas como Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli pintaban visiones de belleza y ciencia. Los monarcas conspiraban, los reinos guerreaban y los rumores de nuevas rutas hacia Asia se susurraban en los labios de los exploradores. En España, la reina Isabel y el rey Fernando ultimaban los planes para enviar a un navegante italiano llamado Cristóbal Colón hacia el oeste, persiguiendo un sueño de especias y oro. Y en la tranquila campiña de la Toscana, en Italia, vivía la familia Duca. Giovanni Duca, fabricante de pergaminos, sumergía sus dedos en tinta fresca mientras transcribía antiguos textos en latín. Su esposa, Elena, leía pasajes de un libro de Platón, recientemente traducido e impreso. Su hija, Sofía, anhelaba ver las ciudades de Florencia y Roma, donde los eruditos debatían ideas que el tiempo había enterrado. Pero ahora dirigimos nuestra mirada a una tierra que a menudo falta en estas historias, una tierra frecuentemente olvidada, pero jamás ignorada: África. En la década de 1490, África no estaba dormida. Estaba viva, llena de imperios y ciudades-estado. El imperio Songhai gobernaba el Sahel. El reino del Congo prosperaba en África Central. Y en los bosques de África Occidental se erguía orgullosa una ciudad rodeada de profundos fosos y murallas que rivalizaban con las de Europa: Benín, conocida hoy como el sur de Nigeria. Este era el reino de Benín, donde el rey Oba reinaba desde un palacio de coral y bronce. Las calles se trazaban con precisión. El comercio florecía con el norte de África y con los portugueses, que recién comenzaban sus viajes a lo largo de la costa. Este no era un reino aislado.
los enviados de Benín se reunían con los marineros portugueses. Su arte se intercambiaba por cuentas de coral y telas. Su arquitectura se alzaba imponente, su pueblo era digno y su legado profundo. Mientras en Lisboa se preparaban barcos y los imperios chocaban en Europa y Asia, África se alzaba. Así que, antes de contarles lo que vino después, los barcos, los encuentros, los cambios, hagamos una pausa. Hagamos una pregunta que la historia a menudo olvida. ¿Qué estaban haciendo los africanos en 1400? Así que siéntate, porque esto es África Revelada. Antes de comenzar, sé que muchos de ustedes nos están viendo desde diferentes partes del mundo, unidos por el amor a África. Deja un comentario y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Estaré en los comentarios, interactuando con ustedes. Y si te está gustando el contenido, un like y suscripción realmente significarían muchísimo para mí. Bueno, volvamos al video. Comencemos situando esta historia en su contexto histórico adecuado. Hoy en día, se acepta ampliamente que Cristóbal Colón no fue el primero en cruzar el Océano Atlántico, ni tampoco el primero en imaginar tierras más allá del horizonte occidental de Europa. Ahora reconocemos que otras civilizaciones, los vikingos, posiblemente los polinesios e incluso los chinos, habían navegado vastos océanos mucho antes de que Colón zarpara. Sin embargo, una posibilidad sigue estando notablemente ausente en el discurso histórico convencional, que los africanos también podrían haber cruzado el Atlántico siglos antes que Colón. Según tanto tradiciones orales como registros medievales, se cree que un emperador africano, Abubakari II, el noveno Mansa del Imperio de Malí, lideró una ambiciosa expedición a través del Atlántico alrededor del año 1311 después de Cristo, casi 200 años antes de Colón. El destino final del viaje de Abubakari sigue siendo desconocido, pero la expedición en sí no es leyenda. Fue registrada por el erudito árabe egipcio del siglo XIV, Shihab al-Umari, quien entrevistó a Mansa Musa, sucesor de Abubakari, durante la famosa peregrinación de Musa a la Meca en 1324. Curioso por saber cómo Musa llegó al poder, al-Umari documentó su respuesta. El gobernante que me precedió no creía que el océano que rodea la tierra fuera ilimitado. Estaba decidido a encontrar su fin, así que reunió 200 barcos llenos de hombres y 200 más cargados con oro, agua y provisiones para durar años. Ordenó a la flota que no regresara hasta haber alcanzado el final del océano o hasta agotar sus recursos. Solo un barco regresó. Cuando su capitán fue interrogado, describió una escena inquietante. Viajamos por mucho tiempo hasta encontrar un vasto río en el mar, una corriente poderosa. Yo era el último en la flota. Vi cómo los otros barcos adelante fueron arrastrados por un remolino y desaparecieron. Apenas escapé con vida y regresé. No dispuesto a aceptar la derrota, Abubakari decidió liderar él mismo la siguiente expedición. Abdicó el trono a Musa, encargó 2000 barcos, 1000 para sus hombres y 1000 para provisiones, y zarpó hacia el oeste, a través del Atlántico. Nunca se le volvió a ver. Aunque esta historia a menudo ha sido desestimada o ignorada en la historiografía occidental, la evidencia sugiere que Colón podría haber tenido conocimiento de relatos como este. En su tercer viaje, Colón escribió en su diario que uno de sus objetivos era investigar rumores de que comerciantes africanos en canoas habían sido vistos navegando hacia el oeste desde la costa de Guinea y que se habían encontrado personas de piel oscura en el Caribe, particularmente en la isla de La Española.
Según el pueblo taíno, estos visitantes venían del sur y sureste, portando lanzas con puntas de metal hechas de guanín, una aleación de oro, plata y cobre, idéntica en composición a los metales comúnmente usados en la metalurgia de África Occidental. También es importante recordar que Colón y los ibéricos no eran desconocidos para África. Para 1492, España acababa de completar la reconquista, poniendo fin a más de 700 años de dominio musulmán. Durante ese tiempo, los moros, musulmanes de origen norteafricano, habían introducido vastos conocimientos intelectuales y científicos en la península ibérica, incluyendo avances en navegación, astronomía, matemáticas y tecnología marítima. Colón, lejos de ser un aventurero accidental, probablemente estuvo influenciado directa o indirectamente por este legado. Navegó con el beneficio de un mundo ya moldeado por la exploración africana y árabe. A la luz de esto, la historia de Mansa Abu Bakr II merece no solo ser recordada, sino también estudiada y reevaluada como un capítulo significativo y potencialmente transformador en la historia global de la exploración. Ahora bien, con ese contexto establecido, uno podría preguntarse, ¿qué estaba ocurriendo en el resto de África alrededor de los años 1400? En el corazón de África Occidental, donde el río Níger se curva como un brazo suave que acuna la tierra, se encontraba el Imperio de Malí, una civilización que, a comienzos del siglo XV, era considerada una de las potencias más admiradas del mundo. Su territorio se extendía por lo que hoy llamamos Malí, Senegal y Guinea. Pero en aquel entonces era un reino de oro, intelecto e influencia. Aunque su gobernante más legendario, Mansa Musa, había muerto apenas unas décadas antes, en 1337, su legado aún flotaba en el aire como incienso. Personas de lugares tan lejanos como el Medio Oriente, el norte de África y Europa, susurraban su nombre. Musa, el hombre que hizo llover oro en el Cairo, cuya peregrinación a la Meca deslumbró al mundo y colapsó economías con su generosidad. Pero Malí era mucho más que oro. En su corazón estaba la bulliciosa capital, Niani, una ciudad cerca del río Níger, conocida por sus mercados florecientes, su cultura vibrante y su gobernanza organizada. Malí era una máquina bien engranada, donde jueces, gobernadores y ministros ayudaban al emperador a dirigir uno de los sistemas administrativos más avanzados de la África premoderna. Y luego estaba Tombuctú. Tombuctú. Para muchos en el mundo occidental, el nombre suena mítico, casi imaginario. Pero en el siglo XV, Tombuctú era muy real y muy poderosa. Era el hogar de la Universidad de Sankore, un centro de aprendizaje con bibliotecas llenas de manuscritos, no de extranjeros, sino de eruditos africanos negros. Estos libros escritos a mano cubrían medicina, astronomía, matemáticas, derecho, historia, gramática y teología. Miles de estudiantes llegaban desde todo el mundo islámico para estudiar bajo profesores africanos en Tombuctú y Djenné, otro centro intelectual del imperio. Debatían filosofía, cartografiaban las estrellas, registraban procedimientos médicos, y todo esto lo hacían en árabe, fula, soninké y otras lenguas nativas. En esa época, ser un erudito en Malí era un alto honor. Los libros valían más que el oro. El conocimiento era riqueza. Así que la próxima vez que alguien pregunte si África tenía escritura, háblales de Tombuctú, háblales de Sankore, diles que, antes de que Gutenberg imprimiera su primera Biblia en Europa, los eruditos africanos negros ya copiaban
encuadernaban e intercambiaban libros a través del Sahara. Pero Malí no se trataba solo de intelecto. Era una potencia comercial. Sal del Sahara, oro de los bosques de bambú, marfil, nueces de cola y telas. Todo pasaba por sus ciudades, comerciado con mercaderes bereberes, egipcios, caravanas tunecinas e incluso comerciantes venecianos de Europa. El control de Malí sobre las rutas comerciales transsaharianas significaba que no solo era rico, sino también estratégico. Este no era un pueblo esperando ser descubierto. Era una civilización que se definía a sí misma con orgullo, poder y brillantez. Pero más allá del comercio, más allá de las bibliotecas y universidades, el imperio era profundamente espiritual. El Islam había sido adoptado, pero las creencias africanas tradicionales persistían, creando una sociedad de tolerancia, fusión y diversidad espiritual. El emperador era tanto un gobernante secular como un líder moral, responsable del bienestar de su pueblo en esta vida y en la siguiente. Y las mujeres no estaban encerradas. Los registros históricos hablan de mujeres en los mercados, propietarias de bienes, influyendo en la política y participando en la vida intelectual. Un marcado contraste con lo que muchos podrían asumir sobre las sociedades islámicas de la época. Esto es Malí, el imperio de reyes y eruditos, de comerciantes y constructores. El imperio que demostró que, mucho antes del colonialismo, África Negra no estaba en la oscuridad, era una luz guía. Y mientras Malí se erguía con fuerza en el siglo XV, otras civilizaciones a lo largo de África también alcanzaban su apogeo. Ahora viajemos hacia el sur, a un reino construido de piedra y orgullo. Ahora viajamos hacia el sur, más allá del Sahara, más allá de las sabanas, hacia las tierras altas de lo que hoy es Zimbabue, donde, mucho antes de que cualquier europeo pusiera un pie aquí, los africanos ya estaban grabando sus nombres en la piedra y en la eternidad. Esta es la historia de Gran Zimbabue, una civilización tan misteriosa y magnífica que sus ruinas aún desconciertan a los arqueólogos y despiertan asombro en cada corazón africano. En el siglo XV, Gran Zimbabue estaba en su apogeo, una ciudad bulliciosa con una población de casi 20.000 personas. Puede que hoy no parezca mucho, pero en aquel entonces era una de las ciudades más grandes e influyentes del África subsahariana. Su nombre, Zimbabue, proviene de la frase en lengua shona, Zimba Zamabwe, que significa casas de piedra. Y no es una metáfora. Las estructuras aquí no estaban hechas de barro o madera. Estaban construidas con enormes bloques de granito, cuidadosamente apilados sin mortero alguno. Pura precisión, geometría y genio arquitectónico. La más icónica de estas es el Gran Recinto, un muro circular que se extiende por más de 250 metros de circunferencia, con algunas paredes que alcanzan más de 11 metros de altura. Ningún arquitecto colonial construyó esto. Ningún ingeniero extranjero. Esta era ingeniería africana. Esta era brillantez negra. Pero Gran Zimbabue no se trataba solo de arquitectura impresionante. Era un imperio comercial, estratégicamente ubicado entre las regiones ricas en oro del interior y las rutas comerciales hacia la costa suajili. Zimbabue se convirtió en un actor vital dentro de una red global. A través de ríos y senderos terrestres, los comerciantes transportaban oro, marfil y ganado hacia los puertos del este, desde donde las mercancías se enviaban a Arabia, Persia, India e incluso China. Los arqueólogos que han excavado en Gran Zimbabue han descubierto porcelana china, cristalería persa, monedas árabes y cuentas de la India.
lo que confirma que los africanos negros comerciaban a nivel global mucho antes de la llegada de los barcos coloniales. Y no solo exportaban materias primas, también refinaban el oro, creaban joyas intrincadas y gestionaban economías complejas vinculadas tanto a la agricultura como al comercio. Así que, cuando escuchamos que África estaba aislada, debemos preguntarnos, ¿cómo llegó la porcelana china hasta aquí? ¿Cómo llegaron las monedas árabes a Zimbabue? La respuesta es simple. Los africanos no estaban esperando al mundo, ya eran parte de él. Políticamente, los gobernantes de Gran Zimbabue, probablemente pertenecientes a las élites ancestrales de habla shona, ejercían un liderazgo estructurado, autoridad religiosa y control sobre el tributo de las comunidades más pequeñas. No solo gobernaban, eran vistos como reyes sagrados, mediadores entre el mundo espiritual y su pueblo. Y sí, las mujeres también desempeñaban roles económicos y espirituales clave, como comerciantes, líderes de rituales y jefas de familia. Pero, ¿por qué fue abandonada? Los historiadores creen que entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, la sobrepoblación, la disminución de la fertilidad del suelo y el cambio de las rutas comerciales llevaron a su declive gradual. Sin embargo, su legado perduró a través de las tradiciones orales, las prácticas culturales y la arquitectura de piedra que todavía se mantiene en pie. De hecho, cuando los colonos europeos toparon con las ruinas siglos después, se negaron a creer que los africanos negros pudieran haber construido algo tan avanzado. Inventaron teorías disparatadas, atribuyendo las murallas a fenicios, árabes e incluso a tribus perdidas de Israel, a todos menos a las personas cuyos antepasados todavía vivían cerca. No podían creerlo porque no querían. Pero nosotros lo creemos y ahora sabemos mejor, porque este no era un rincón olvidado de África. Este era el corazón palpitante de la innovación, la identidad y el orgullo del sur. Y mientras Gran Zimbabue dominaba el comercio del interior hacia la costa, otra historia africana se desarrollaba. Una historia de barcos, especias, ciudades y brisas marinas. Hemos visto los imperios del oeste y los monumentos del sur. Ahora, volvamos la mirada hacia el este, hacia las costas doradas de lo que hoy son Kenia, Tanzania, Mozambique y Somalia, donde los reinos africanos besaban el mar y miraban hacia el mundo. Bienvenidos a las ciudades-estado Swahili, una cadena de prósperas y cosmopolitas ciudades, reino-africanas, que florecieron a lo largo de la costa este de África durante el siglo XV. Nombres como Kilwa, Kisiwani, Zanzíbar, Mombasa, Malindi y Sofala quizás no aparezcan con frecuencia en los libros de texto, pero en su época, estas ciudades eran puertos globales vitales, comerciando con Arabia, Persia, India, China y más allá. Sí, siglos antes de la llegada de los colonizadores, los africanos negros ya habían construido puertos internacionales, ciudades elegantes y economías basadas en el mar. Estas no eran aldeas de pescadores, eran actores globales. Comencemos con Kilwa Kisiwani, ubicada en la actual Tanzania. En el siglo XV, Kilwa era la joya de la costa, tan rica e influyente que controlaba rutas comerciales hacia el interior. Oro de Gran Zimbabue, marfil de los bosques y cautivos de conflictos locales se enviaban a través de Kilwa a cambio de textiles, cerámica, cristalería, incienso y especias. Los gobernantes de Kilwa construyeron palacios, mezquitas de piedra y mercados extensos usando piedra de coral. De hecho, su gran mezquita, construida en el siglo XI y ampliada en el XIV, es una de las mezquitas más antiguas que aún se mantienen en pie en África. Un testimonio
de la presencia temprana y profunda del Islam en el continente. Cuando un explorador portugués llegó a Quilwa a finales del siglo XV, la describió como una de las ciudades más bellas y sofisticadas que jamás había visto. La gente de la costa suajili hablaba suajili, una lengua bantú con influencias árabes, y vivía en sociedades donde las influencias africanas, árabes, persas e indias se mezclaban de manera armoniosa, no a través de la colonización, sino mediante el comercio, los matrimonios y la diplomacia. El Islam se había difundido a lo largo de estas costas gracias a la acción africana, no por conquista. Pero no te equivoques, estas eran civilizaciones africanas, no colonias árabes. Las familias gobernantes, los comerciantes y las comunidades eran africanos negros, muchos de los cuales se habían casado con extranjeros y adoptado prácticas globales sin renunciar jamás a su identidad. Y no se trataba solo de Quilwa. En Zanzíbar, conocida hoy como Tanzania, floreció el comercio de clavos y especias. Mombasa, conocida actualmente como Kenia, se convirtió en una potencia naval y mercantil. Malindi recibió a enviados chinos de la famosa expedición de Zheng He, cuya flota navegó por el Océano Índico décadas antes de que Colón soñara con el Atlántico. Sofala, hoy Mozambique, se convirtió en una puerta sureña para el oro del interior. Estas ciudades-estado desafían todos los estereotipos sobre el África precolonial. Tenían edificios de piedra, cultura cosmopolita, diplomacia, clases de comerciantes, tribunales islámicos y sociedades multiétnicas que prosperaban gracias a la iniciativa africana, no al control extranjero. Las mujeres también ejercían poder en la cultura suajili. Participaban en el comercio, eran propietarias de bienes y moldeaban la vida social. Muchas eran respetadas como matriarcas en complejas líneas familiares costeras. Pero hacia finales del siglo XV se avecinaba una tormenta. La llegada de los portugueses, armados con cañones y ambiciones imperiales, pronto alteraría la paz del Océano Índico. Pero antes de la marea colonial, antes de los barcos de guerra y la codicia, existió esto: una civilización costera de excelencia negra, arraigada en el comercio, la cultura y los vientos del océano. Esto era África, no oculta, no atrasada, no esperando ser descubierta, sino erguida en la encrucijada del mundo. Y en lo profundo del África Central, otro reino se alzaba, con ciudades estructuradas, cortes reales y reyes poderosos: el Reino del Congo. Mientras la costa suajili vibraba con el comercio global, en lo profundo del corazón de África Central, surgía otro poder, uno que dominaría vastos territorios, construiría ciudades estructuradas e impresionaría incluso a los primeros enviados europeos que se atrevieran a internarse tierra adentro. Bienvenidos al Reino del Congo. Situado en lo que hoy es el norte de Angola, el oeste de la República Democrática del Congo y partes de la República del Congo, el Reino del Congo emergió en el siglo XIV y prosperaba ya en el siglo XV. En su corazón se encontraba la capital, Mbanza, Congo. Lejos de ser una simple colección de chozas o tribus, Congo era un centro urbano planificado, con calles anchas, edificios gubernamentales, la corte del rey e incluso barrios que servían como embajadas para dignatarios visitantes. El Manicongo, el rey, no era un mero jefe tribal. Era un soberano que presidía una confederación de provincias, cada una gobernada por funcionarios que pagaban tributo y enviaban soldados a la capital. Gobernaba con la ayuda de un consejo de asesores, muchos provenientes de familias nobles y élites educadas.
El reino contaba con leyes, sistemas de impuestos, registros burocráticos y diplomacia organizada. Incluso existían sistemas judiciales que permitían que los conflictos escalaran desde los jefes locales hasta los consejos provinciales y finalmente a la corte real. Esta era África antes de la colonización, gobernada por sus propias estructuras, impulsada por su propio intelecto y arraigada en sus propias tradiciones. La gente del Congo vivía en aldeas y ciudades bien organizadas. Sus casas, hechas de madera y paja, estaban dispuestas en filas ordenadas. Las economías locales eran diversas, incluyendo trabajos en hierro, tejido, alfarería, producción de sal, agricultura y comercio regional. La gente no solo sobrevivía, creaban, innovaban y se gobernaban con orgullo. Las rutas comerciales conectaban el interior con la costa, permitiendo que bienes como cobre, telas de rafia, marfil y sal fluyeran hacia el exterior. La riqueza y organización de Congo lo convirtieron en uno de los estados más poderosos de África Central, cuando los europeos llegaron a finales del siglo XV. Y entonces llegó el primer contacto. En 1483, el explorador portugués Diogo Cao llegó a la desembocadura del río Congo. Fue recibido por los funcionarios del Congo. Poco después, se establecieron relaciones diplomáticas entre Congo y Portugal, no como conquistador y súbdito, sino como iguales. El manicongo de la época, Nsinga a Nkubu, incluso envió embajadores a Lisboa y recibió misioneros. A comienzos del siglo XVI, su hijo, Afonso I, se convirtió en uno de los primeros monarcas africanos en adoptar el cristianismo, usando las ideas europeas estratégicamente, sin perder el poder africano. Pero aquí es donde la historia comienza a girar lentamente, de manera sutil. Lo que comenzó como diplomacia pronto se convirtió en explotación. Los portugueses, al ver la riqueza de la tierra, comenzaron a exigir más que comercio. Exigieron cautivos. La esclavitud, que antes era una práctica interna menor, se volvió un arma, se exportó y se industrializó. Aún así, Afonso I escribió numerosas cartas al rey de Portugal, denunciando el comercio ilegal de esclavos y la corrupción de la sociedad del Congo por la codicia extranjera. El Reino del Congo se mantuvo como un poderoso ejemplo de agencia africana, diplomacia y construcción estatal antes de la dominación europea. Durante más de 3 siglos, permaneció como un actor político en la historia africana y atlántica. Cuando escuches a alguien decir que África no tenía gobiernos, ni ciudades, ni política, recuerda Mbanza Congo. Recuerda al Manicongo. Recuerda una época en que África Central no era gobernada desde lejos, sino desde dentro. Y mientras Congo se alzaba en el corazón del continente, al oeste surgía otro tipo de gloria, de murallas, esculturas y reinos moldeados en bronce. El poderoso reino de Benín entraba en su edad de oro. En las selvas tropicales de lo que hoy es el sur de Nigeria, surgió una ciudad tan avanzada, tan organizada y tan impresionante en su arte, que los primeros europeos que la vieron apenas podían creer lo que estaban presenciando. Esto no era fantasía. Este era el reino de Benín. Mucho antes de que se susurrara el nombre Nigeria, el reino de Benín era una civilización próspera, alcanzando su edad de oro en el siglo XV bajo el legendario gobernante Oba Ewuare el Grande, quien reinó aproximadamente entre 1440 y 1473. Ewuare era más que un rey. Era un visionario constructor de ciudades, un guerrero y un reformador espiritual. Se le recuerda como el Oba, que transformó la ciudad de Benín de un conjunto disperso de asentamientos en una de las ciudades más fortificadas,
artísticamente ricas y políticamente sofisticadas del mundo en ese tiempo. La ciudad de Benín no era una aldea, era una maravilla urbana, con calles lo suficientemente anchas para 4 caballos, enormes terraplenes y complejos palaciegos. Su sistema de fosos y murallas se extendía por más de 16.000 kilómetros, más largo que la Gran Muralla China, y fue construido por manos negras. No eran defensas toscas. Las murallas de la ciudad consistían en anillos concéntricos de terraplenes, diseñados con conocimiento de hidrología, ciencia del suelo y trabajo comunitario. Las casas estaban dispuestas en cuadrículas, y la ciudad contaba con normas de zonificación basadas en la jerarquía social y la función. En el centro de esta maravilla se encontraba el Palacio Real de Loba, un complejo tan grande e intrincado que los primeros exploradores portugueses lo compararon con las mejores ciudades de Europa. Pero más allá de sus murallas y su poder militar, Benín era un faro del arte africano. Esta fue la época en que comenzaron a florecer los famosos bronces de Benín, obras maestras de la fundición a la cera perdida. Los escultores inmortalizaban reyes, guerreros, madres, leopardos y batallas en bronce, latón e incluso marfil. Cada pieza contaba una historia, preservaba la memoria y conservaba el poder. El Loba tenía una autoridad inmensa, pero gobernaba con la ayuda de un consejo de jefes, gremios especializados y una red de asesores espirituales. La religión estaba profundamente entrelazada con el liderazgo, con rituales que honraban a los ancestros, a las deidades y a las fuerzas de la naturaleza. Benín no estaba aislado. Mantenía relaciones diplomáticas y comerciales con los reinos africanos vecinos y, más tarde, de manera cautelosa, con los portugueses, que llegaron a finales del siglo XV. La gente comerciaba pimienta, marfil, aceite de palma y artesanías finas. Cuando los europeos llegaron a Benín, no encontraron salvajes, sino un estado soberano. No caos, sino civilización. Escribieron sobre una ciudad tan limpia, bien gobernada y artísticamente refinada, que desafiaba todas las mentiras que se les habían contado sobre los negros. Pero siglos después, esos mismos europeos, liderados por la ambición imperial británica, quemarían la ciudad de Benín en 1897, saqueando miles de obras maestras de bronce, muchas de las cuales aún se encuentran en museos europeos hoy en día. Sin embargo, el legado permanece. Benín sigue vivo en nuestra piel, nuestras historias, nuestro espíritu. El arte perdura. Las murallas pueden haber caído, pero el orgullo se mantiene erguido. A la sombra de la Edad de Oro de Malí, comenzó a surgir un nuevo poder. Un imperio africano negro con sueños tan vastos como el desierto y una ambición tan profunda como el río que lo vio nacer. Este era el imperio Songhai. Para finales del siglo XV, mientras la influencia del imperio de Malí empezaba a declinar, el pueblo Songhai estaba construyendo algo extraordinario. Centrado en la ciudad de Gao, ubicada en el actual Mali y Níger, Gao no era una ciudad cualquiera. Se erguía como una potencia comercial, donde la sal, el oro, las nueces de cola, los caballos y los cautivos pasaban de mano en bulliciosos mercados. El río Níger fluía a través de ella como un cordón vital, conectando reinos, culturas y monedas. Pero Songhai no se trataba solo de comercio, se trataba de transformación. Al principio, Songhai era una fuerza regional bajo el rey Suni Ali, un líder militar brillante y temido, que reinó de 1464 a 1492. Suni Ali fue un conquistador que unificó territorios y ciudades fragmentadas, incluyendo Tombuctú,
que había escapado del control de Malí. Fue controversial, alabado por algunos como un unificador, temido por otros por su gobierno estricto y su desconfianza hacia las élites islámicas. Pero sus logros eran innegables. Creó un ejército profesional con una poderosa caballería. Usó fuerzas fluviales para patrullar el Níger. Estableció uno de los imperios más grandes de la historia africana, que se extendía desde Senegal hasta el oeste de Nigeria. Sunni Ali no fue un títere de la tradición. Gobernó con estrategia, fuerza y con la voluntad de elevar a Songhai a su lugar legítimo entre los grandes imperios del mundo. Tras su muerte en 1492, el mismo año en que Colón llegó por accidente a las Américas, Askia Muhammad Touré tomó el poder. Askia llegaría a convertirse en uno de los mayores gobernantes de África, dando inicio a la Edad de Oro de Songhai a principios del siglo XVI. Pero lo que hizo verdaderamente legendario a Songhai no fue solo su poder, fue su compromiso con el conocimiento. Bajo Askia, Tombuctú y Djenné florecieron nuevamente como centros de erudición. Académicos de toda África y del Medio Oriente estudiaban derecho, medicina, teología, astronomía y filosofía. Todo se enseñaba en árabe y se preservaba en miles de manuscritos. No eran solo tradiciones orales. Esta era un África letrada y cultivada. Los eruditos negros llenaban las bibliotecas. Los pensadores negros debatían sobre leyes y ciencia. No estábamos esperando ser descubiertos. Nos estábamos definiendo a nosotros mismos. El imperio Songhai se volvió más grande que Malí, más centralizado y militarmente dominante, uno de los mayores imperios africanos jamás conocidos. Pero a finales del siglo XVI, las invasiones marroquíes debilitaron el imperio. Songhai eventualmente cayó, pero su legado resonó durante siglos. Que quede claro, mientras Europa avanzaba lentamente hacia el Renacimiento, África ya estaba en movimiento. Construíamos ciudades, liderábamos ejércitos, albergar bibliotecas, cartografiábamos estrellas. El imperio Songhai demuestra que nuestro pueblo no surgió de la esclavitud, surgimos de la soberanía. El río recuerda, y nosotros también debemos hacerlo. Antes de que los barcos de esclavos cruzaran el Atlántico, antes del saqueo, antes de las colonias, antes de las cadenas, existía África, y era gloriosa. Hemos viajado a través de siglos y de reinos, desde las doradas bibliotecas de Tombuctú hasta los imponentes muros de piedra de Gran Zimbabue, desde las rutas comerciales globales de la costa Swahili hasta la corte real de Congo, el arte brillante de Benín y el poder militar de Songhai. Lo que hemos descubierto es una verdad largamente enterrada bajo siglos de distorsión, que África no estaba esperando ser civilizada. Ella era la civilización. Nos dijeron que nuestra historia comenzó con la esclavitud, pero la historia dice otra cosa. Nuestra historia comenzó con reinos, con arquitectos, con astrónomos, con oro tan abundante que humillaba a imperios. Esta era un África que construía ciudades con gobiernos organizados y caminos, que comerciaba con India, Persia y China, que estudiaba medicina, astronomía y derecho, que creaba arte que aún asombra al mundo hoy. Y sobre todo, esta era un África que se definía a sí misma, un África que se mantenía erguida, sin cadenas, orgullosa. Nunca fuimos un pueblo quebrado, fuimos abiertos, liberados, nuestras historias dispersas como estrellas por el cielo, pero las estrellas siguen brillando, y ahora las reunimos nuevamente. Esto no es nostalgia, esto es reivindicación, esto es la verdad, esto es África revelada.